Lo tenemos con nosotros a Ezequiel García Lorrio, bueno, más conocido imposible, creo que es un líder indiscutible en la región, en la Argentina, que nos está ayudando a posicionar a fondo este tema de la calidad del seguro de paciente en toda Argentina y Latinoamérica, y la verdad que le agradecemos el esfuerzo que hace para que esto sea una herramienta de cambio. Y luego lo tenemos al doctor Astolfo Franco, del Centro Médico Imbanaco, en Cali, Colombia, centro médico que pude visitar el año pasado. Tienen que ir, vale la pena, es impresionante, espectacular, clase mundial, algo extraordinario. Dirige el programa de garantía de calidad y seguridad del paciente de Imbanaco, y además tiene un montón de otros títulos muy buenos relacionados con el tema de la calidad y seguridad. Así que creo que los dejo en manos de ellos, y después al final nos hacemos un tiempo y contestamos preguntas de lo que quieran. Doctor Vítolo, por favor. ¿Cómo es esto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno hablar, veo muchas caras amigas. Cuando me invitaron a dar esta charla, me aclararon que el tema el título del tema no tenía mucho que ver con el checklist, que no querían que hablara específicamente del checklist, que podríamos hablar durante años, sino que habían elegido esta práctica de seguridad como símbolo del tipo de abordaje que estamos haciendo a la seguridad, o sea, abordajes casi quirúrgicos con prácticas puntuales sobre procesos muy limitados. Y que, sin esto, podíamos ampliar un poquito lo que era la visión de la seguridad. El segundo mensaje que me dio Marcelo, como coordinador de la mesa, fue que fuera práctico, eminentemente práctico. Ahí tenemos un problema, porque yo soy básicamente teórico. Y claro, no gestiono, no implemento, no soy como ustedes que están lidiando todo el día, trabajo en una compañía de seguros, trabajo como consultor muchas veces, pero no lo digo despectivamente el tema de teórico, porque creo que parte del problema que tenemos que avanzar es que mucha gente no conoce la teoría sólida que sustenta las prácticas que nosotros estamos proponiendo. Y el tercer desafío es hacer esto en 20 minutos, si bien tengo hoy 25, voy a empezar a negociar. Los que me conocen saben que esto a mí me cuesta bastante. Lo que queda claro a 20 años del informe de errores humanos es que subestimamos la magnitud de la crisis. Cualquier parecido político con el momento actual es mera coincidencia. Hoy sabemos estos datos, o sea, cuando uno se pone en la internet y ve 10 datos de la OMS y ve toda la evidencia científica al respecto de los errores y los daños, hoy Piñero los contaba por ciento, nosotros los contamos por millones. 42 millones de pacientes sufren eventos adversos. Por supuesto, muchos no son prevenibles, pero la inmensa mayoría sí. Hoy tenemos que el daño médico asistencial es la 14ª causa de muerte y discapacidad en el mundo. Para que se den una idea, esto está en la misma liga que la esclerosis múltiple en países desarrollados y en la misma liga que el paludismo y que la tuberculosis en países en vías de desarrollo. 1 de cada 10 pacientes internados tiene un daño, 50% evitables. Se gastan 42.000 millones de dólares por año en errores de medicación. 14 de cada 100 pacientes que se internan sufren infecciones asociadas al cuidado. Y podría seguir. 15% de lo que gastan sus hospitales se va a pagar complicaciones que podrían haberse prevenido con mucho menos costos, como botones, tromboembolismos pulmonares, trombosis venosa profunda, errores de medicación, escaras, caídas. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro abordaje hasta ahora? Bueno, hemos sido consistentes con los que nos mandó la OMS. En 2004 la OMS nos llama, hace un mandato a disminuir el daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo posible. Y ese mínimo se va corriendo, ¿no? Se va corriendo cada vez más. Y entonces, claro, todo se centró alrededor de identificar daños, prevenir daños. Y hemos hecho, hoy a 20 años, ya más o menos tenemos definidos cuáles son los problemas, si sabemos que las infecciones son un problema, que los cirujanos se equivocan de lado o dejan cosas adentro, que es un problema, que las caídas son un problema, que las escaras son otro. Aprendimos a identificar riesgos en las historias, aprendimos a analizarlos, tenemos el protocolo de Londres, el análisis causa-raíz, aprendimos a prospectarlos con el análisis de modo de falla y efectos. Tenemos prácticas de seguridad, tenemos los bandes, los paquetes de medidas para utilizaciones asociadas a catéter, tenemos los checklists perioperatorios, tenemos los higiene de manos, tenemos abreviaturas conocidas que no se deben usar. La pregunta del millón es, ¿alcanzan?
lo que venimos haciendo hasta ahora nos alcanza para llegar a los niveles de seguridad y confiabilidad que vimos recién. La respuesta es no. Claramente no. Tenemos que hacer mucho más, tenemos que cambiar nuestro abordaje del tema. Y, como dice este informe, claramente tenemos que dejar de abordar el tema con acciones puntuales, aisladas, hacia una acción mucho más sistémica, mucho más global, mucho más masiva. Estamos atacando el problema de la seguridad del paciente como francotiradores, con disparos aislados, con gente parapetada y tirándole las cosas, en vez de avanzar con el ejército y con los tanques, si realmente nos interesa el sistema, avanzar. Entonces hemos estado todos estos 20 años en el mundo de lo que hoy se conoce como seguridad 1, es decir, nos hemos focalizado en reducir el daño innecesario hasta un mínimo aceptable y hemos concentrado, pero no, ya sabemos, a partir de los trabajos de Holnagel, de otros ingenieros, etcétera, que la seguridad es mucho más que evitar daños. Así como la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, psíquico y social, la seguridad del paciente es mucho más que evitar eventos adversos. Tiene que ver, y hoy hablamos bastante de resiliencia, de capacidad, con la capacidad de poder mantener tus operaciones ante condiciones previstas o imprevistas, lo que te va a obligar no solamente a tener estándares y a cumplir con seguridad, sino a tener que innovar, a tener que ajustar las cosas permanentemente porque estamos en un sistema tremendamente complejo. Y entonces, si yo quiero evaluar la seguridad, no bastará saber con los daños que tuve, si yo estoy en condiciones en mi hospital de aprender, de monitorear en tiempo real, de responder y de anticiparme a los problemas. Por eso a mí esta distinción entre 1 y 2 un poco confunde, porque parecería que seguridad 2 es la evolución de seguridad 1, que son cosas distintas. La seguridad es una sola. La seguridad es lo que hacemos todos los días en el hospital, cumpliendo las normas y ajustando cuando hay que ajustar. Y acá son las 5 grandes preguntas que nos plantea Vincent, ¿no? O sea, si ustedes quieren saber si sus instituciones son seguras, no basta con plantearse el año pasado. No sé por qué no me apareció, vaya uno a saber, lo que va dentro de cada uno de estos cuadraditos. Pero hay que ser resiliente. En el primer cuadrado va daño pasado. Fuimos seguros en el pasado y realmente, ahí apareció, no sé por qué. Ah, acá no aparece, ahí aparece. Discúlpenme. Me quieren confundir, sí. Porque yo estoy mirando acá. ¿Fuimos seguros en el pasado? Bueno, el hecho de que no tengamos eventos adversos, el hecho de que no tengamos daño, no necesariamente nos dice que seamos seguros hoy, o que vayamos a hacerlo en el futuro. La segunda pregunta es, ¿somos confiables? ¿Somos confiables? Y la verdad es que no. Ustedes saben que, por ejemplo, el índice de confiabilidad de pérdida de equipaje de las líneas aéreas es del 99%, y esto es visto como una cosa escandalosa. O sea, escandalosa la falta de confiabilidad. Nosotros, el 50% de las normas basadas en la evidencia no se cumplen, la higiene de manos alcanza 45-50% en los lugares donde se mide siquiera. Si ustedes auditaran el antibiótico profiláctico prequirúrgico, verían que no se coloca en tiempo y forma en el 50% de las veces. Es decir, estamos lejos de ofrecer una operatoria libre de fallas y sostenida en el tiempo, como se define la confiabilidad. ¿Somos sensibles a las operaciones? ¿Tenemos indicadores en tiempo real o nos dedicamos a contar los muertos? Porque pareciera que estuviéramos aprendiendo seguridad contando los muertos, pero ¿cómo estamos hoy? Hoy decían que todo nos sorprende, porque no tenemos ningún mapa de riesgo. Cuando no tenemos el mapa, todo hallazgo es inesperado. Ahora, si tuviéramos mapeado nuestros riesgos, como hacen las instituciones avanzadas en esto, no nos sorprenderían las cosas, cómo nos anticipamos y cómo estamos aprendiendo. Ustedes saben que yo muchas veces ofrezco capacitaciones y me dicen, no podemos suspender el consultorio, no podemos parar la rueda. Entonces, y hoy lo vimos muy claro, yo veía a DuPont, hoy Silvia Bullo mostró, la primera campaña Safety First de DuPont fue en 1911. Hace más de un siglo, Safety First, prioridad segura. ¿Dónde estamos nosotros en esto? Si estamos usted está aquí, como si fuera OSDE, ¿no? Usted está aquí. Yo creo que y conozco muchas, créanme, muchas instituciones de nuestro país están en una cultura francamente patológica. En la cultura del siga. O sea, mirá, no se mide nada, no interesa saber, se mata al mensajero, las responsabilidades son difusas.
siga, mira, mientras yo no tenga los medios enfrente, no tenga juicio, las cuentas más o menos me cierren, pague las cosas, los contratos no se caigan, siga para los futboleros, ¿no? Los referees que les gusta no cobrar nada. Algunos reaccionan con gran agresividad cuando hay un problema, una cultura reactiva, nos ponemos locos cuando pasan las cosas, quiero que esto no vuelva a pasar, pero esto no se sostiene en el tiempo. Otros ya avanzan un poco más, tienen una cultura calculadora, se empiezan a llenar de datos, no saben qué hacer con esos datos. U otros adoptan una cultura racional de los costos. Hay que armar un comité de seguridad. ¿Y para qué? Igual tenemos que armar un comité para que no se equivocarnos de lado y para que los pacientes no se caigan. ¿Vos te das vuelta a tu gerente financiero? ¿Tenemos este problema? No, la verdad que no. Entonces es muy difícil avanzar sobre esto. Son pocas las que tienen una cultura proactiva, que se anticipan, pero incluso ellas muchas veces derivan este tema en especialistas en seguridad y no lo hacen carne. Y por último, son pocos las que tienen una cultura generadora donde forma parte del ADN la seguridad. Visto en el esquema de Malberti de los 5 niveles de calidad, son muchísimas las organizaciones que están en el tercer pico, en la normalización de los desvíos, ¿no? O sea, pocas instituciones están en las 2 escalas superiores, ¿eh? O sea, ¿cuántas instituciones de la Argentina están acreditadas? Tienen estándares demostrables, auditados por terceros. Son muy pocas. Son muy pocas. Casi todas están del 3 para abajo, digamos, en la normalización de los desvíos. Lo que hoy decía también Silvia, la complacencia. Nos acostumbramos que esto es así, que nada va a cambiar, que es normal, que un poco de daño es normal. Y esta complacencia creo que es la que nos está matando muchas veces. Esto tiene que ver con la diferencia entre calidad. Claro, pero cuando uno habla de cultura de calidad, de cultura de seguridad, a veces entendida cultura como valores, creencias compartidas que modelan conductas, a los directores y a la gente, a los directorios, a los consejos de administración, les suena como algo abstracto, ¿no? Como algo que es difícil de operativizar. ¿Cómo está todo bien? ¿Cómo operativizo esto? ¿Cómo bajo esta cultura a las cosas? ¿Sí? Y bueno, si uno dice que la cultura es difícil de ser aprendida por la gente, uno tendría que hacer 2 preguntas. Estamos en un congreso de directores, donde calculo que habrá directores médicos, directores ejecutivos. Dice, ¿qué es lo que uno tiene que saber? Y después, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para poder bajar esta cultura de seguridad? Y yo creo que claramente debe haber una responsabilidad individual muy fuerte de capacitarse de capacitarse personalmente, individualmente en temas de seguridad. O sea, no basta con saber las técnicas, hay que saber también todo esto que estamos viendo ahí, ¿no? Cómo mejorar, la psicología del cambio, la ciencia de la seguridad. Lo que yo veo es que muchas veces directores no conocen seguridad, o sea, no conocen los fundamentos, la filosofía, las técnicas, las métricas que nos va a hablar después Ezequiel, el concepto de cultura justa, hoy lo habló muy bien, la no penalización del error, la distinción entre conducta de riesgo y conducta temeraria, la justicia en esas cosas, el combate a las conductas disruptivas, bueno, tantas cosas de formación personal que se requieren primero para sentar los cimientos de poder avanzar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo creo que básicamente lo que ustedes tienen que hacer, si uno pudiera recomendar de afuera, es asumir un liderazgo de esto. Hoy se habló bastante. La gente mira lo que los líderes miran. La gente va a mirar donde ustedes miran. Si ustedes, y he tenido la posibilidad de compartir varias reuniones de gestión, porque a veces me invitan a hablar y me quedo, los únicos indicadores que se... Hicimos más tomografías que el año pasado, menos, operamos más, operamos menos. No hay un indicador, por ahí los tienen, no digo que no los tengan, pero no se discuten, no se les da centralidad. No tienen centralidad. Los indicadores de calidad, de seguridad, no se comentan en las reuniones de directorio, salvo que pueda tener alguna implicancia legal o mediática. Entonces, yo creo que esto se resume en estas 3 palabras: activar, establecer o dictar y aprender. Pensando en algunas cosas para esta charla, ayer di con este checklist. Es un checklist preparado para directores ejecutivos, para CEOs y directores de cultura de seguridad. Ustedes saben que una de las herramientas que tenemos los que hacemos seguridad son los checklists y los bundles. No pretendo que los lean, ahora vamos y ni va a haber tiempo, pero tiene 3 partes muy claras. O sea, los checklists y los bundles, ustedes saben que son, los bundles sobre todo, un conjunto de medidas basadas en la evidencia que cuando se aplican todas juntas y de golpe, en forma simultánea, tienen impacto
bestial. Es lo que ha permitido reducir las bacteriemias casi a cero. Ahora, lo que yo les quiero dejar, porque seguramente les va a dejar esta presentación, es este bundle para que después ustedes tranquilos los vean. Tienen una parte de activación, y claramente la parte de activación, cada casillero es una pregunta que ustedes tendrían que hacerse. ¿Cuál es la prioridad organizacional que se le da a la seguridad? Es decir, yo me imagino que no es fácil el trabajo de ustedes, ¿no? O sea, tener que balancear entre prioridades todo el tiempo. Ahora, si la seguridad es una prioridad más, dentro de una serie de prioridades, ustedes la van a sacrificar en algún momento. Ahora, si la seguridad es un valor central, inmutable, que no se altera por nada, va a ser mucho más difícil. Y ustedes tendrán que encarnar los valores que estamos predicando, los valores de justicia, los valores de honestidad, de verdad, de empatía, de compasión que le estamos pidiendo a la gente. O sea, yo creo que estas cosas de prender el fuego, ocuparse muy fuerte, ¿qué estamos haciendo por nuestros recursos humanos? ¿Qué estamos haciendo por nuestros recursos humanos? No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar seguridad si uno no se siente seguro física, psicológica, económica y laboralmente. Entonces, de ahí una fuerte preocupación por cómo está nuestra gente. En la parte de establecer, básicamente tienen que ustedes se pongan ahí como el casco, ¿no? Ustedes son los directores de la obra, ustedes son los ingenieros. Muchas veces uno ve que esto se delega a un comité de seguridad que trabaje y que me informe. Yo creo que ustedes tienen que estar pidiendo que se cumplan con los bundles, que se cumplan con los chequeos, que se cumplan con esto. No solamente ver los incidentes, sino ver la confiabilidad de los procesos. Ya estamos, se me está apurando en serio. Y por último, ¿cómo estamos aprendiendo? Yo voy muy rápido porque quiero que ustedes realmente después mediten sobre este checklist. Lo vean, es decir, estamos haciendo análisis a partir del error, estamos construyendo competencias. Cuando seleccionamos nuestros líderes, ¿los seleccionamos con estas competencias? ¿A quién estamos eligiendo como líderes emergentes? ¿A quiénes estamos formando? ¿Con qué visión? Hoy hablaba Piñero del piloto macho, ¿no? Tenemos muchos machos todavía en medicina. O sea, y creo que tenemos que empezar a trabajar básicamente en procesos. ¿Cómo analizamos los incidentes? Hace poco en una clínica tuvimos una experiencia muy rica, que el austral lo hace muy frecuentemente, pero para nosotros era la primera vez, donde un cirujano fue a decir, un traumatólogo fue a decir, me equivoqué de lado y me pasó esto y esto es lo que aprendí. Riquísimo, riquísimo. Tenemos que aprender, si no aprendemos, y por último, tenemos que tener un método, ¿no? Si no basta con decirle a la gente que se esfuerce más. Como decía Deming, hay que saber qué hacer y después de pedirles que se esfuercen. Tengo que tener muy claro qué es lo que se tiene que hacer. Para terminar, parafraseando a mi amigo Hernán Michelangelo, ustedes saben que Hernán es director de calidad del Hospital Italiano. Y él fue uno de los que lideró el proceso de acreditación del hospital. Y él decía, contando las barreras para implementar esta cultura de seguridad, y él hablaba de estas cosas, ¿no? Hay que tener presión para cambiar. En ese caso, en el caso de ellos, la presión venía de la Joint Commission. O sea, por eso es bueno a veces el ejercicio de acreditar, porque si la gente discute mucho, bueno, lo tenemos que hacer porque tenemos que acreditar, aunque no sería la presión. A veces la presión la ponen ustedes, a veces la regulación, a veces... Pero tiene que haber esta presión, tiene que haber una visión clara y compartida. No basta con que la gente conozca su visión, la tiene que compartir, la tiene que vivir la visión. El futuro tiene que aparecer atractivo. Tiene que haber capacidad de gestión, esto tiene que ver que tienen que destinar en algún momento recursos para esto. Si uno quiere que se avance, yo tendría que tener un equipito armado, recursos para que estudie, para que gestione. Tengo que tener primeros pasos accionables, muy definidos, para hacer lo que decía hoy Silvia, medir de a poco y celebrar las pequeñas victorias, y tengo que tener un método de control, ¿no? O sea, tengo que tener un método de mejora. Es decir, la gente tiene que saber por qué método nosotros vamos a mejorar. Cualquiera de estos ladrillos que falle, cualquiera de ellos se va a fracasar. Si falta presión para el cambio, yo voy a ver el tema como que es de poca prioridad, lo dejamos para mañana. Si falta una visión clara y compartida, la gente, yo tengo esta visión, pero la gente no la comparte, no se sostiene en el tiempo. Si falta capacidad de gestión y tengo presión, lo que voy a hacer es volverme loco, entrar en una zona de ansiedad que va a ser absolutamente improductiva. Si yo tengo todo lo demás, pero no tengo muy definido los primeros pasos, mi partida va a ser realmente en falso.
porque no voy a saber y los esfuerzos van a ser muchas veces inútiles. Si yo tengo un modelo, si me falta un modelo, la gente se va a dispersar, van a hacer esfuerzos aislados. Y por último, si lo que me falta es una forma de medición, voy a avanzar con gran lentitud a escepticismo porque no voy a tener el mapa de ruta y los primeros resultados de lo que yo estoy haciendo. Así que he corrido, Marcelo, me he extendido tal vez 2 minutos más, pero bueno, me quedo para la exposición. Muchas gracias. Bien, mientras van poniendo los slides y ganando un poco de tiempo, gracias por la invitación. Esta invitación estaba originalmente destinada a Viviana Rodríguez, que no pudo estar hoy porque está su hospital involucrado en la acreditación internacional, para intentar rotar, pero bueno, la reemplazo con todo gusto y muchas gracias a las autoridades de ECRA por la convocatoria. Básicamente, lo que se ve en esta mesa es que yo pueda compartir con ustedes algunos conceptos de cómo saber si una institución es segura. Entonces, a partir de eso, yo primero quería contarles algunas novedades. Primero, que el 17 de septiembre de todos los años va a ser el Día de la Seguridad del Paciente. Una circunstancia que tiene tal vez un mes de conocerse, donde en la última asamblea de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, se comentó con importancia por primera vez la seguridad del paciente, que como también mencionaba, lo malo de presentar después de Fabián es que él me mata los chistes, me mata los comentarios, porque es mejor que yo en eso, y digamos, porque en realidad la seguridad del paciente, como voy a mencionar después, mata más gente, por ahí que como dijo Ricardo Piñero, que los mosquitos, que el paludismo, y hay slides presentados a Bill Gates, tratando de que deje de poner plata en malaria y tuberculosis, empiece a poner plata en investigación para estas iniciativas, porque realmente el problema es muy grande. Y esto es un reconocimiento que es una novedad. El año pasado, en el 2018, se presentaron 3 informes en calidad de seguridad del paciente en países en desarrollo, que por primera vez miden el problema en nuestra realidad. Antes mirábamos el norte, ahora estamos mirando nuestra realidad, y esa es una circunstancia puntual que conviene destacar y que quería hacer alguna mención. Los slides tienen mucha información, tienen referencias biográficas, y una de las cosas que hace también este encuentro de ADECRA es enviar las presentaciones al terminar el evento, así que las van a poder mirar con tiempo y van a poder tomar algunos comentarios. Básicamente yo tuve la oportunidad de participar en algo que llaman Lancet Commission, que es Lancet, la Escuela de Salud Pública de Harvard, crearon un reporte de uno de esos 3 en calidad y seguridad en países en desarrollo, y lo único que quería mencionar es que los muertos por calidad de atención son 8 millones todos los años. Entonces, esa es la meta de oportunidades perdidas de donde no aplicamos la evidencia en la práctica. La persona que lideró el reporte es Margaret Kirk, que les hago una mención al final sobre qué es lo que comentaba. Esta persona es muy creativa y simplemente se los dejo para que lo sepan, creó una nueva forma de evaluar lo que Donavidian dijo en los años 60 como estructura, proceso y resultados, y ella habla de bases, procesos e impacto. Y el impacto más crítico para empezar a medir, y que habitualmente no medimos en nuestros hospitales, nuestro sistema de salud, es la confianza de las personas en el sistema. Una forma de ponerlo, que es una circunstancia muy interesante, porque en general, especialmente en el sector público, la gente recurre al sistema de salud porque no tiene otra alternativa. Y eso es una circunstancia que caracteriza lamentablemente a nuestro sistema de salud en general. Entonces, ¿por qué medir, no? Porque tenemos que entender lo que ocurre en cuanto a la frecuencia de daño al paciente. Si no medimos, no podemos cambiar. Eso genera discusiones, como mencionaba Fabián. Es una pena que la seguridad del paciente no sea uno de los temas críticos en los directorios de organizaciones de salud. La idea es que la transparencia, que es el fundamento de la calidad, explicite estos problemas y de ahí puedan mejorarse. Y finalmente, alinear incentivos. Como comentaba también Piñero hoy, esta circunstancia de que los incentivos no apuntan al cambio es uno de los principales desafíos. Acá les iba a hacer una encuesta en el momento porque, digamos, se cree que una persona mira 52 veces el teléfono todos los días, el doctor Bustarán por ahí lo hace un poco más frecuentemente, y básicamente les iba a preguntar con su teléfono con qué frecuencia ustedes miden seguridad del paciente en su hospital. Y ahora les pido un minuto de valentía, y sin que miren al costado, me gustaría que, salvo lo que hacen para control de infecciones, que son los héroes de la calidad y la seguridad de hace 40 años, si ustedes regularmente tienen un tablero integral que mida aspectos de la seguridad del paciente en sus hospitales,
y que si lo hacen les pido que levanten la mano. No, lamentablemente no. La tecnología no me ayuda. Mentimeter es una aplicación online para que miren el teléfono y no... Una mano. Dos, perdón que no veo bien, porque el reflector es bueno para la filmación, pero malo para el speaker. Está bien. Bueno, en general no son circunstancias todavía tan frecuentes. Y es así, y es la realidad que deberíamos cambiar. Las preguntas del Mentimeter tenían un poco más de desarrollo, pero no hay problema. Entonces hay un informe de OCDE, que por suerte Fabián no presentó, que se publicó el año pasado, que describe que la seguridad del paciente para medirse tiene aspectos que tienen que ver con el reporte de eventos, que no es tanto medición como voy a mencionar, indicadores claves, como les preguntaba recién si medían regularmente, y agrega la perspectiva del paciente, cómo el paciente puede informarnos de incidentes de seguridad. Todo esto queda, así que la idea no es repasarlo en detalle. Y básicamente, lo que esta charla yo tuve la oportunidad de prepararla hace un par de años, y ahí pude conceptualizar lo que quiero transmitirles, que es, las organizaciones tienen que ser confiables en salud. Lo que uno espera de un avión, lo espera en un quirófano. Entonces, esa circunstancia de que a los pacientes les vaya como la ciencia propone que les vaya, con los límites que tiene la biología. Entonces, aquellos que trabajan en confiabilidad, que es repetir los resultados en forma permanente, hablan de 3 niveles: 80-90% de confiabilidad, 95-97% y 99.5% en adelante. La aviación y otras se manejan en el tercer nivel. El esfuerzo es lo que caracteriza el nivel 1. Nosotros hacemos las cosas lo mejor que podemos. El nivel 2 habla de un diseño para la calidad de la seguridad, y el tercero habla de una cultura particular que es distinta, que en general no se observa en el sistema de salud, sí en otras disciplinas. Entonces, ¿cómo podemos pasar de un nivel 1, 80-90% de confiabilidad, a un nivel 2 y medir ese desempeño? Entonces, yo en base a este slide construí qué herramientas podemos utilizar para cada nivel. Ya las voy a detallar rápidamente. Reporte de incidentes, eventos centinelas, el uso de Global Trigger Tools para el nivel 1, que es lo que probablemente muchos de ustedes estén haciendo hoy. Después, un nivel 2 es un tablero integral de seguridad con otras métricas. Y finalmente, lo más difícil, que es la cultura. Porque algo que también mencionaba este hombre esta mañana es, bueno, también la gente de DuPont, es cómo podemos transformar la cultura para que haya continuidad y confiabilidad en los cuidados. Entonces, para que una institución sea segura, no tenemos que cometer errores la mayor parte del tiempo. Ese es nuestro desafío. Y recuerden que la seguridad del paciente, a diferencia de la industria aeroespacial, tiene la gran dificultad de que los pacientes mueren de a uno. Entonces son difíciles contarlos. Mueren de a uno, gente que podría haber muerto eventualmente de otra cosa, gente que habitualmente tiene bajo medio económico o que tiene muchos años de vida, entonces le tocó. Entonces no caen los aviones de golpe y cambia la realidad. Entonces la gran preocupación de la seguridad del paciente es cómo medir el daño en forma consistente. Y eso nos lleva a lo que se llama una organización de alta confiabilidad. Entonces, el reporte de incidentes, para comentar lo que muchos de ustedes seguramente hacen, es un sistema no de medición, sino de aprendizaje. Digamos, ustedes van a una sucursal de Toyota, van a ver una palabra Kaizen y un buzón. Es donde los clientes y los operarios hacen sugerencias. Porque Kaizen significa mejora continua, o también significa el aprendizaje del evento adverso. Entonces, eso es una función de aprendizaje que los hospitales tienen que tener como un instrumento de cultura. Y lo más crítico es que se use adecuadamente, que se respondan las sugerencias y que las personas que hacen sus aportes se sientan reconocidas. Cuanto más aporte ha ido por parte de los funcionarios de un hospital, más probabilidades que esa institución se asegure. Para los eventos adversos serios hay múltiples listas que tenemos que mirar y analizar. Entonces, una forma de saber si un hospital es seguro es, tomando cualquiera de las listas de eventos adversos que existen, centinela, mirar si me ocurren anualmente en mi hospital. Si no ocurren, soy más seguro de lo que, por suerte, podría haber ocurrido. Y tanto Accreditation Canada, como la OMS, como la Joint Commission, o como otros, como la NQF y el Sistema de Salud Británico, tienen listas que son muy parecidas. Por ejemplo, muerte materna, suicidio en un hospital, que roben un recién nacido, ¿no? Cosas que ustedes conocen bien. Después están los Trigger Tools, que es una herramienta de revisión retrospectiva de historias clínicas, donde básicamente uno mira historias clínicas para ver si hay eventos adversos y calcula la cantidad de eventos adversos por días de internación. Algunos hospitales, como el Austral, el Cruce y algún otro que tal vez, perdón, no quiero dejar de nombrar, lo están utilizando con cierta regularidad. Es una herramienta interesante y que va dando tendencia. Y es una de las pocas formas para medir daño global en un hospital en forma regular.
Recientemente nosotros trabajamos en un proyecto de investigación para mejorar la comunicación efectiva en terapias intensivas pediátricas y utilizamos GAPS, que es la manera para medir daño en pediatría. Así que es otro modelo también, pero es laborioso y revisando historias clínicas, que por supuesto es muy útil. Después, HRQ, es la agencia del gobierno estadounidense en calidad de atención, una agencia muy interesante y muy contributiva, tiene herramientas de diferentes indicadores. Igual, para aquellos que no pudieron levantar la mano hoy, mirar ARC y mirar los indicadores que reportan, además de los héroes de la calidad, que son los que hacen control de infecciones, aquellos indicadores que tienen que ver con caídas, error diagnóstico, error quirúrgico, todas circunstancias clásicas dentro de la seguridad del paciente que se pueden medir y que tal vez deberían ser el primer tema de conversación en una reunión de directores. Y después, bueno, tenemos otras organizaciones que también proponen sus metas. Las recorridas ejecutivas tienen que ver con la cultura, digamos, esta circunstancia donde los líderes del hospital caminan el hospital para encontrar oportunidades de mejora relacionadas con la calidad de la seguridad. Viene de vuelta del Toyota Production System, donde el GEMBA es en el lugar del trabajo. Entonces el gerente no está en la oficina arriba, sino que está con los operarios. Esa circunstancia que también genera seguramente aprendizajes y oportunidad. No mide, la recorrida no mide, pero claramente son instancias de transformar la cultura y que agregan un valor enorme. Finalmente tenemos la encuesta de cultura. Pregunta, mirando para adelante y no mirando a los costados. ¿Cuántos han utilizado la encuesta de cultura y de seguridad en sus instituciones? Siempre levantan la mano los mismos. Y yo sé que vos, yo te veo atrás acá, no te preocupes. Ah, perdón, disculpen, perdón, está. Gracias, perdón. ¿Cómo estás? Entonces, la encuesta de cultura es una herramienta interesante que describe 10 dominios que no voy a describir ahora, pero que es una herramienta que les permite a ustedes entender cuál es el piso del cual parten en cuanto a reporte de eventos, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, cooperación, aspectos que funcionan normalmente en otras industrias de alta confiabilidad y que en salud tenemos que aprender. Así que de alguna manera es una muy buena herramienta para mirar. HRQ es muy generoso, como lo hace con el HCAHPS para satisfacción, también con el concepto de cultura, y ustedes pueden utilizar este instrumento y de alguna manera también entender cuán bien están comparados con otros hospitales fuera del país, lamentablemente, ¿no? Esta herramienta no tiene la difusión que nosotros quisiéramos para poder aprender de los demás, porque además nadie compite por calidad. Estos datos secretos que no compartimos serían una gran oportunidad de mejora entre los hospitales, porque no se compite por calidad de atención, por diferentes razones. Y en general compartimos nuestros secretos y sería bueno que pudiésemos también compartir esta información. Entonces, estos slides los voy a pasar rápido para no sufrir el aplomo del doctor Vítolo, donde hay respuestas y modelos para que ustedes vean. Y cuando ustedes quieren decir, yo estoy haciendo las cosas mejor, la encuesta de cultura es otra excelente herramienta. Cualquier intervención grupal de cambio de cultura organizacional necesita una encuesta para medir el antes y después. Y si ustedes ponen en Medline estudios que utilizan la encuesta de cultura de seguridad, múltiples estudios que trabajen con profesionales de salud utilizan este outcome para compartir. Entonces, hasta ahora hablé de 3 niveles de confiabilidad: el esfuerzo, la sistematización y la cultura, y les mostré rápidamente algunas herramientas que les quedan en los slides para darlos. Como menciono más adelante, no es que este uso esté súper difundido, ustedes vieron las manos levantadas, porque cuesta encontrar los incentivos para que esto ocurra, y esa es la realidad que tenemos que cambiar, como también mencionaba Fabián. Y por suerte la solución la va a dar Astolfo. Y básicamente tengan en cuenta que ya estamos hablando de, digamos, circunstancias que nos exceden regionalmente. La vigilancia prospectiva tiene que ver con la anticipación de los eventos adversos, cuáles son los factores que pueden influir en que esto ocurra, así que es otra herramienta también de medición, lo que pasó, lo que está pasando y lo que puede pasar. Y finalmente nos queda el paciente, que es muy interesante pensar si el paciente puede ser el mediador de las instancias de medición de seguridad del paciente. Y creemos que sí, porque hay toda una disciplina de lo que son eventos reportados por pacientes, que lamentablemente los profesionales de salud no los podemos reportar. Entonces esa visión es interesante, y bueno, este informe que también está citado, los ayuda a tomar elementos que pueden ser interesantes. Igual, estos son circunstancias que probablemente nos excedan un poco, y no esperaría ver ninguna mano levantada, salvo la de Marcelo. Bien. Entonces, por casa, ¿cómo andamos, no? Entonces, exceptuando control de infecciones,
El reporte de incidentes probablemente sea la estructura más común que tienen los hospitales para creer que miden, y en realidad no están midiendo, porque como el reporte es voluntario, no se mide, simplemente se aprende de los eventos o de los casi eventos. La encuesta de cultura tiene pocas manos levantadas, pero por ahí hay más casos de los que uno cree. Las métricas existen, pero no hay estandarización. Es criminal entender que no hay los mismos indicadores medidos en los mismos hospitales. Y piensen cuánto les ha costado a la gente que hace control de infecciones que se reporte de forma sistemática y que eso además genere comparabilidad, ¿no? Nuestro país tiene 2 programas de control de infecciones, uno de ellos imaginado y promovido por el doctor Douglas, que, digamos, tiene un alcance que podría ser por lo menos mayor. Así que tenemos mucho que aprender de ellos en cuanto a lo que es medición del daño y intervenciones para cambiarlo. Y finalmente, encuestas a pacientes que hablen de lo que es el reporte de eventos abordados. Bien, sin humillar al doctor Vítulo, estoy cerca de terminar, 5 minutos antes, ¿no? Pero el tema es darle tiempo a las preguntas y básicamente a Astolfo para que nos visite, lo podamos compartir experiencias con él. Y el objetivo es que ustedes tengan estos slides para aquellos que estén más interesados con sus referencias para imaginar cómo recorrer el camino. Para terminar, digamos, esta cita es muy común. La tercera causa de muerte en Estados Unidos es incorrecta. Este paper salió publicado en BMJ y en vez de ser el primer paper de 10 páginas, es solamente un comentario. Pero fue muy publicitado. Y abajo está el editorial, donde hacen fila los que trabajan en seguridad para decir que les encantaría que esto sea así para que genere más interés. Pero la realidad es que la cita correcta es la que menciona Fabián, donde es la 14ª causa de muerte. Pero lo más dramático no es si la 14 o la 38, es que mucho es prevenible. Entonces, ese es el esfuerzo para tener en cuenta, y esos son los riesgos de no medir bien, porque uno puede sobreestimar el problema y perder la confianza del público. Por último, 2 avisos parroquiales. Les mostré la foto de Margaret Kirk, que es esta profesora de Harvard, de Lancet Commission, viene a Buenos Aires y el 5 de julio va a ser la primera presentación de este reporte en Latinoamérica, que se va a hacer en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Ciencia y Técnica, perdón, no es más ministerio, sí es ministerio, pero está, en la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, organiza este evento, el Ministerio de Ciencia y Técnica, el 5 de julio, los que quieren me mandan un mail de asistencia libre, y se va a presentar en probablemente uno de los primeros eventos públicos a nivel del gobierno sobre calidad de atención en los últimos 30 años, donde se va a hablar del evento de impacto que tiene la calidad de atención a nivel global. No se va a discutir particularmente de la Argentina, entre otras cosas porque nos falta mucha información. Y finalmente, como aviso parroquial, en septiembre hacemos una jornada de calidad y seguridad, y me permito decirlo con ustedes porque está sponsoreada por ustedes y apoyada por ADECRA, así que le agradecemos esta instancia, donde cerca de tal vez de 10 personas de fuera del país nos visiten y trabajemos entre ustedes y todos los demás en promover el sistema de calidad de atención y seguridad del paciente que tanto requerimos. Gracias por la atención, quedo atento a las preguntas y disfruten de Astolfo. Muchas gracias, Ezequiel. Astolfo, por favor. Venimos con los tiempos de una manera extraordinaria. Astolfo, pero ¿preferís el micrófono o preferís este? Gracias, Marcelo. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación que le hacen al Centro Médico Imanaco de mostrar su experiencia. Esta es mi institución. ¿Cuál es el Sí, el señor. Bueno, ustedes ven ahí las fechas de cómo ha sido la evolución del Centro Médico Imanaco. Son bienvenidos cuando quieran asistir. En el 76 era un centro médico de consulta externa de 28 profesores de la Universidad del Valle. Luego en el 89, servicio pionero en Colombia de cirugía ambulatoria, sin hospitalización. Luego en 1994 se crea el servicio de internación con 10 camas. Luego en el 97 pasamos a 70 camas. Y luego en el 2015 la clínica se mudó a un nuevo edificio porque pues, en esa agregación de casas que ustedes ven allí, miren, por ejemplo, a mano derecha una casita de 2 pisos, también con los colores de Imanaco, eso no parecía una clínica, entonces decidimos construir una clínica para poder continuar con nuestros procesos. Un poco para que sepan qué es el Centro Médico Imanaco, es una organización privada con ánimo de lucro, donde 400 médicos especialistas somos los dueños de la clínica.
de alta complejidad, excepto de gran quemado. Hacemos trasplante de hígado, riñón, córnea y médula ósea, 18 quirófanos, en la actualidad 351 camas, 100 de ellas dedicadas al cuidado intensivo. Y nuestro mercado es 57% entre privado, pólizas de medicina prepagada y pólizas de seguros, y atendemos el régimen contributivo y subsidiado en un 43%, pero solamente en la alta complejidad, o sea, no atendemos niveles 1 o 2 del subsidiado o del contributivo. Nuestro propósito superior, esto lo hicimos recién finalizando el año anterior, cambiamos la misión por un propósito superior, es entregar, preservar la salud y la vida, entregando una atención humanizada y de excelencia. Nuestros valores básicamente son los mismos que teníamos desde 1976, solamente cambiamos integridad, anteriormente era honestidad y lo cambiamos por integridad. Una mega que es nuestra visión, nosotros pretendemos para el 2023 ser una de las 3 mejores instituciones de prestación de salud más importantes del país. Y este es nuestro organigrama y quisiera hacer énfasis, ustedes ven ahí donde dice, básicamente hay un equipo asistencial, un equipo de administración, y a diferencia de la gran mayoría de instituciones en mi país, donde la calidad y la seguridad del paciente depende de la dirección médica, la calidad y la seguridad del paciente y el control de infecciones en mi institución no dependen, es un par de la dirección médica que le reporta directamente al gerente. En Colombia existe una organización que se llama la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y esa asociación desde el año 2009 entrega un galardón por el cual se compite el doctor Bosovich fue uno de los jurados de la última edición. Ese galardón se entrega desde el 2009 y el Centro Médico de Banaco ha sido la única institución en el país que lo ha ganado las 5 veces que se ha entregado. Y hoy día es un referente de seguridad para el país y es posiblemente esa sea la razón por la cual pues, tuvieron la bondad de invitarme a estar con ustedes acá. En un día en la vida de Imbanaco ingresan a urgencias 230 pacientes, 50 egresos de hospitalización, 70 cirugías, y tienen allí pues los diferentes números que no me quiero profundizar en ellos. Así. Bueno, esta es la definición de seguridad que adoptó nuestro Ministerio de Salud en una cosa que tenemos que llamar el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. Garantizar calidad en mi país es obligatorio por ley de la República. Es un sistema de calidad específico para salud que es distinto del sistema de calidad que funciona para otras industrias. Tiene 4 componentes. El primer componente es la habilitación, o sea, el licenciamiento que se necesita para poder operar. El segundo componente es obligatorio, el segundo componente es voluntario, que es la acreditación. El tercer componente es el PAMEC, Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, y el cuarto componente es el Sistema de Información para la Calidad, que lo que busca es que los pacientes puedan acceder a través de las páginas web de los hospitales a los datos de resultados clínicos de los hospitales y puedan escoger cuál es el mejor sitio para buscar un trasplante o hacer una cirugía de cadera, un reemplazo de rodilla o una cirugía de catarata, etc. Cuando uno habla de eventos adversos y mira los eventos, al final estos eventos se pueden resumir en asociados a los cuidados de enfermería, las caídas, las úlceras de presión, los asociados al uso de medicación, los asociados al diagnóstico, porque el diagnóstico es equivocado o es un diagnóstico tardío, asociados al manejo, tratamiento tardío, o asociados a un procedimiento o a una cirugía, o asociados a la infección, o asociados al uso de un equipo o un dispositivo médico. Y en esencia eso le marca a uno cómo debería estar conformado su equipo de seguridad, porque siendo cirujano como soy, pues no tengo mucho conocimiento en medicación o en ingeniería biomédica para poder hablar de un evento adverso asociado a alguna de estas dos situaciones. Esta es nuestra clasificación interna de eventos adversos. Cuando se nos presenta un evento clínico, nos sentamos a analizarlo y después al final decidimos en cuál de esas categorías cabe. Así está compuesto hoy día, en el 2019, nuestro equipo de seguridad de paciente. Un médico que es fellow en seguridad del paciente, que lo lidera, un médico con entrenamiento en prevención y control de infecciones, una enfermera que es epidemióloga, una enfermera además es máster en seguridad del paciente, otra enfermera que es especialista en auditoría médica, 2 estudiantes técnicos de enfermería que nos sirven para las labores de vigilancia que hacemos en la organización,
un químico farmacéutico y un ingeniero biomédico. Y ese es el equipo que atiende en la actualidad la seguridad en 350 camas. Básicamente son dos funciones las de ese equipo. La función de apoyar a la gestión clínica a través del diseño e implementación de prácticas seguras. Esto tengo que volverme no sé cómo. Imagino que es. Ok. En el diseño e implementación de prácticas seguras, nuestro gobierno tiene una política nacional de seguridad de paciente para las instituciones prestadoras, y esa política va acompañada de un programa de seguridad de paciente que es obligación para las instituciones prestadoras, tanto públicas como privadas. Esa obligación incluye tener una estructura de personal estrictamente dedicada a la seguridad del paciente, que se revisa en los perfiles de cargo de las personas que están allí, y esa reglamentación además incluye la adopción para aquellas instituciones que se van a acreditar, por ejemplo, de las prácticas seguras que le apliquen, que están emanadas por el Ministerio, que en la actualidad son 23 prácticas seguras. Así que si uno quiere acreditar su hospital en Colombia, tiene que mirar esas 23 prácticas, cuáles de esas 23 le aplican a su organización e implementarlas y poderlas evidenciar ante una visita de un ente acreditador. La implementación de los estándares de seguridad, como les dije, hay un hospital, un galardón que se llama Hospital Seguro. Ese galardón tiene 5 tipos de estándares y cientos de estándares, y la organización debe, nosotros en el hospital lo que hacemos es implementar esos estándares de seguridad al interior de la organización, consolidar los indicadores de seguridad, la implementación de acciones de mejoramiento. Seguridad del paciente apoya cuando hay un evento adverso y nos toca sentarnos a hablar con la familia y contar lo que pasó y siendo transparentes en eso. Además, dependemos también, hacemos de la organización el manejo de las segundas víctimas. Hay un programa institucional para el manejo de las segundas víctimas con el apoyo de, primero, los acompañantes de su línea de PAR, enfermeras del servicio o médicos del servicio, luego psicología, y si el paciente, en este caso la segunda víctima, el colaborador lo requiere, es un manejo por psiquiatría, que tiene unos parámetros claramente definidos. Por ejemplo, si hay una segunda víctima, inmediatamente sucede el evento adverso, esa persona es retirada del servicio, no trabaja en las siguientes 72 horas, se le pagan esas 72 horas, y hay una cantidad de procesos de acompañamiento para estas personas cuando se requiere. También damos apoyo a las respuestas de reclamos de pacientes, familias y pagadores. La ley colombiana exige que cuando un pagador emite una queja ante un hospital, el hospital tiene 5 días hábiles para responder a esa queja ante el asegurador. Y cuando es una persona individual que pone la queja, la ley exige que sean 15 días que esa persona tenga que tener la respuesta institucional en la mano. Y hacemos control. Básicamente esa es la razón por la cual en mi hospital la calidad y la seguridad del paciente son par de la gestión clínica. Eso no ha sido siempre así. En los años, cuando empezamos el programa en el 2001, dependíamos de la dirección médica. Y me la pasaba yo peleando con el director médico porque él quería esconder las infecciones, quería esconder los eventos adversos, y yo necesitaba que fueran abiertos, transparentes, para poder discutir y aprender, porque si no íbamos a seguir haciendo lo mismo. Hasta que la nueva gerencia entendió este concepto y colocó a la calidad y la seguridad a la par del director médico, que es un avance muy importante. De tal manera que nosotros, a través del control de la gestión clínica, hacemos unas actividades que van tendientes a verificar la seguridad de las prácticas clínicas. Ya no hacemos rondas ejecutivas porque en la cultura de mi hospital no funcionan como están en la literatura, han sufrido una cantidad de variaciones, pero hacemos paciente trazador con una agenda para un año determinado que cubre todo el hospital, y ese paciente trazador entrega unos reportes de seguridad que se discuten con el líder de servicio, que se compromete a unas acciones de mejora, y nosotros acompañamos esas acciones de mejora en la organización. Y otra cosa que depende directamente de nosotros es el análisis de los resultados clínicos. Si nosotros fuéramos a dictar esta charla en mi país, no diríamos manos a la obra más allá del checklist, diríamos manos a la obra más allá del reporte de eventos. Porque en mi hospital las instituciones confunden seguridad con reporte. Creen que reportar ya lo hace seguro, y reportar no mejora nada, reportar no ofrece seguridad. Y se encuentran con una cantidad enorme de reportes y no saben después qué hacer con ellos, no saben cómo, si se analizan, no se analizan, qué se analiza, quién lo analiza, cómo se analizan, quiénes participan en análisis, etc.
De tal manera que cuando hay un evento adverso serio en mi hospital o un evento adverso centinela, ese análisis es centralizado a través de la Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente y se hace siempre con todos los involucrados en la misma mesa. Así que sentamos a una misma mesa al médico, a la enfermera, al terapeuta, a la auxiliar de enfermería, porque necesitamos por lo menos ser transparentes entre nosotros para saber qué pasó y poder aprender. Esta es la diapositiva que ilustra lo que, lo que hacemos en Paciente Trazador. Básicamente, vamos a los servicios, trazamos un paciente, analizamos la historia clínica, identificamos probables eventos adversos que hayan presentado en ese paciente que no hayan sido reportados, confrontamos con nuestro sistema de reporte. Adicionalmente, miramos aquellos atributos de calidad que la ley nos pide medir en las evaluaciones de pacientes, que son la oportunidad, el acceso, la inseguridad, la seguridad, la integridad y la continuidad, y evaluamos el cumplimiento a las metas internacionales de seguridad de paciente. Y además de eso, hablamos con los pacientes, les preguntamos cómo ha sido la atención, qué incidentes de seguridad ellos han detectado, etcétera, etcétera. Con el equipo, también en la Paciente Trazador van el ingeniero biomédico y la químico o farmacéutica, identificando todos aquellos eventos que pueden favorecer la inseguridad de la atención. Entonces el ingeniero entra directamente al cuarto de medicamentos, al equipo de medicamentos, al carro de medicamentos, al equipo de paro, mira cómo está el almacenamiento, cómo está la dispensación, la administración, evalúa con anónimos, ayudantes anónimos, la administración de medicamentos, la seguridad de la persona que administra los medicamentos, y de la misma manera lo hace el ingeniero biomédico. Tengo que contar una anécdota de por qué nosotros empezamos este cuento de la seguridad en el año 2001. Y fue que en el año 2000 yo fui uno de aquellos que el doctor Piñeiro mencionó en el aforismo de que entierran sus pacientes. Operé un paciente de una eventrorrafia y cometí un error, rompí una tripa, me di cuenta tarde. Cuando me di cuenta tarde, el paciente ya estaba muy séptico, fue a una unidad de cuidado intensivo, lo lavamos a veces 2 o 3 veces al día, 30 días después salió de cuidado intensivo al piso y en el piso una cándida se lo llevó en 24 horas. Como anécdota, la familia preguntó por qué a un bicho tan malo le ponen ese nombre. Pero eso lo que causó fue una segunda víctima en mí y yo me comprometí conmigo mismo a que de ahí para adelante yo iba a ser lo más seguro posible. Y fuimos a un congreso de calidad en Colombia, con el que hoy día es el AOES, que antes se llamaba Centro de Gestión Hospitalaria, y allí llevaron a un dominicano americano a hablar de seguridad en la atención en salud, y él mostraba cómo estaban haciendo un proyecto para ser seguros cuando canalizaban venas. El gerente que estaba al lado mío me dijo, pues no te averiguas eso de seguridad, que eso es más de la aviación, es la primera vez que yo oigo seguridad en salud. Y yo entré a averiguar y me encontré con todo el boom del informe de errores humanos y toda la literatura que había al respecto, y a partir de allí me comprometí a comprometerme con la seguridad y adopté la seguridad como un patrón de comportamiento y me prometí a mí mismo a través de la seguridad poder generarle seguridad a muchos más pacientes en los hospitales, no solamente a los pacientes míos, sino hacer algo mucho más institucional. De tal manera que en el 2001 nació nuestro programa. Ustedes ven en la parte superior izquierda el logo de nuestro programa, que tiene un objetivo fundamental que es crear, mantener y mejorar continuamente la cultura de seguridad del paciente, para que desaparezcan los eventos adversos serios. Ojalá los centinelas y los moderados en nuestra clasificación, y por lo menos que sean esos serios los que desaparezcan. A mí no me interesa tanto, la verdad, que si un paciente se cae y no le pasó nada, obviamente hay un evento adverso porque se raspó la pierna y tuvo una laceración, pero que no se muera por eso, o que no haya un evento catastrófico que lleve a la muerte o a una discapacidad seria a un paciente. Sabemos que los eventos adversos no van a desaparecer nunca, porque mientras seamos los humanos los que atendemos a las personas, siempre va a haber eventos adversos. De tal manera que quiero representar en esta diapositiva el eje central del programa de seguridad del paciente del Centro Médico Humanar. Cuando le mostramos esta investigación en la literatura al gerente, yo le presenté un proyecto para montar un programa de seguridad del paciente en la institución. Ese proyecto fue presentado a la Junta Directiva y el gerente y la Junta al unísono lo acataron y dijeron, esto tiene todo el apoyo de la gerencia y la Junta Directiva. Y por eso en la capa externa está la palabra apoyo gerencial y el direccionamiento, porque desde la Junta estamos enfocados en la seguridad.
Lo que se quería a través era de ese apoyo crear una cultura de seguridad, y hay unas actividades centrales que tiene ese programa que se cumplen a rajatabla en la institución. El primero nace de las prerrogativas o los privilegios. Hasta ese momento nosotros no teníamos privilegios. Como cirujano yo podía programar cualquier cirugía que la ley colombiana me lo permitiera. Por ejemplo, podía programar una safenectomía, si yo quisiera, porque mi diploma me avala para hacer safenectomías. Pero yo en mi formación de residente nunca hice una varicectomía, porque estuve de malas y el que me enseñaba a operar varices se fue de vacaciones cuando yo fui a rotar por allá. Entonces nunca aprendí a hacer una safenectomía. De tal manera que con las prerrogativas, en ese momento en la institución se definió quién podía hacer qué cosa. Se creó un comité que incluía a los directores de especialidades para definir usted qué puede hacer aquí, sí, y qué no puede hacer. Y esas son las prerrogativas. Y parte del principio de que las cosas deben ser hechas por el que más sabe hacerlas. Y desde ahí parte la seguridad. Un segundo componente es la educación y la supervisión. Aprovechando los convenios docencia-servicio, hicimos un diplomados internos en seguridad para todos los colaboradores de todo nivel. Esos cursos no fueron avalados por una universidad que les entregaba un diploma. A través del convenio esas personas no pagaron, ni la institución pagó ningún fee por ese curso. Y lo hacíamos presencialmente, ahora lo hacemos virtual para evitar pues, la movilización de la gente a un salón. Otro tercer componente central son las guías de práctica clínica o las listas de chequeo. En la organización se hace vigilancia a esas guías de práctica clínica, y cuando alguien no se pega a la guía, hay un nivel de aceptabilidad, y cuando alguien no se pega a la guía, el director de la especialidad con el director médico lo llaman y le preguntan por qué no hubo adherencia a la guía, y él debe entregar una explicación aceptable de por qué no hubo adherencia a la guía. Y el último es el reporte de resultados clínicos. Nosotros no hablamos de reporte de eventos adversos, porque lo que sucede es un resultado clínico y solamente después de analizarlo es que diremos si eso fue un evento o no fue un evento adverso. Así que estas 4 actividades son el eje central de nuestro programa, y después vienen un montón de actividades que están sugeridas por los programas de seguridad del paciente a nivel del mundo, que nosotros intervenimos. No las voy a mencionar uno por uno, pero que al final son las que dan toda la forma a nuestro programa de seguridad del paciente. Y hay algo fundamental en ese programa, y es que es tanto el líder de seguridad del paciente es el que dirige la calidad de la seguridad, como lo es el líder de servicio. El liderazgo es colectivo, y esos líderes de servicio en la organización donde yo trabajo tienen que responder por la seguridad de sus pacientes, tienen que analizar los eventos que suceden más allá de los que sean no serios o no centinelas. Ellos tienen que analizarlos, entrar a un sistema de reporte y poner allí el análisis, identificar qué pasó y colocar las recomendaciones. Y hay una metodología claramente definida para hacer eso. Hacemos vigilancia también a las listas de chequeo, por ejemplo, la lista de chequeo de manejo de catéter o lista de chequeo de los bundles de infección, y adherencias a las guías. Por ejemplo, es el listado de lo que va a 2019 de la adherencia a precauciones por contacto, cuando los pacientes tienen aislamiento. Y esta otra imagen es la adherencia a algunas de las patologías más frecuentes que hacemos en nuestra organización, a las guías de práctica clínica. No existe seguridad sin educación, pero no existe seguridad sin supervisión. Y ahí hay una labor fundamental de los líderes de los servicios, de la supervisión que ellos tienen que hacer internamente. Ellos tienen que hacer esa adherencia a las listas de chequeo, y luego va a calidad y hace la misma vigilancia, y hay que concordar tienen que acordar los dos resultados con un menos de 10% de dispersión para poder que el resultado sea válido. Así que ellos tienen una labor fundamental en estar supervisando a su personal y en estar educando continuamente a su personal. Este es un mosaico de la primera promoción del diplomado en seguridad del paciente, y allí entre esas personas hay médicos especialistas, hay químicos farmacéuticos, médicos generales, jefes de enfermería o enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería o enfermeras técnicas. Es un grupo muy variado que recibe básicamente la misma capacitación. El reporte en el Centro Médico Manaco es obligatorio. Por efectos del tiempo ya me pareció el cero. No puedo poner allí más diapositivas, pero hay una diapositiva que dice que en el Centro Médico Manaco está permitido equivocarse, pero no está permitido mentir. De tal manera que cuando se esconde un evento adverso y lo detectamos,
Esa es se considera una falta grave para esa persona. No solo de incidentes, sino también de resultados clínicos. Sabemos que hay un subreporte, sabemos que pasan más cosas de las que realmente pasan, de las que realmente se reportan, pero hay una alianza frecuente con las UCIs y con cirugía. Usualmente en las UCIs y la cirugía y en salas de operaciones se identifican probables eventos adversos. El paciente que se operó el lunes de una colistectomía y regresa a una reintervención el jueves. Ahí puede que haya un evento adverso. O el paciente que entró por una simple neumonía normal, sin dificultad respiratoria, a los 3 días está en la UCI conectado a un ventilador. Allí puede haber un evento adverso. De tal manera que estas personas, los jefes de estos servicios, son un aliado fundamental del programa de calidad y seguridad del paciente y todo el tiempo están reportando al programa los casos donde ellos creen que pudo haber un evento adverso. Y esos casos van a análisis con todas las personas involucradas para definir si ese presunto evento adverso realmente lo es o no lo es. Esta es una foto de cómo se reportan los eventos en la organización. Estos fueron los reportes del 2018, donde se reportan cuántas complicaciones hubo, infecciones, muertes, reacciones adversas a medicamentos, eventos asociados a dispositivos médicos, cuántos fueron incidentes, cuántos error sin daño, cuántos daño leve, moderado, centinela, etc. Y eso se hace cada mes. Y lo que hacemos, básicamente este esquema lo que identifica es que los eventos a la derecha, los near miss, los errores sin daño, los daños leves, son llevados a análisis para acciones correctivas y preventivas por el líder del servicio, pero los que centinela son llevados a un análisis con diagrama de Ishikawa y análisis de causa raíz para determinar la causalidad de esos eventos. Obviamente con la pedagogía del error. La pedagogía del error significa que en Imanaco, pues nos equivocamos, hay eventos adversos y eso no se castiga. Pero no se puede estar cometiendo el error siempre. La misma persona no puede estar cometiendo siempre el mismo error porque ya sería una cultura de impunidad y no una cultura de seguridad. Y eso significa que en los análisis actuales que se hacen, esto tiene más o menos unos 5 años de estar implementado, ustedes ven allí el seguridad de paciente, al lado del médico, la directora de enfermería y gestión humana. Y gestión humana está allí para que después del evento se siente con la persona involucrada, que puede ser alguno de sus médicos o algunas de esas enfermeras o la terapeuta, etcétera, y acordar con esa persona un programa de mejoramiento. Bueno, usted fue el error, esto es lo que usted hizo, venga, nos comprometemos, usted se compromete con gestión humana en cómo mejorar y cómo eso no va a volver a pasar. Y sin ser un castigo, ya existe una necesidad de comprometerse con la mejora. Algunas cifras de la institución, de lo que fue el 17, 18 y lo que va del 19, de error sin daño, el daño leve, el daño moderado, los eventos centinela, vamos en 2 este año, esperemos que no sean más. Por ahí me llegó un mensaje esta mañana que parece que hay otro. Una mujer ortopedista parece ser que dejó un cuerpo extraño abandonado en una articulación. Vamos a mirar qué es, ahí pedí el análisis de la información. Estas son las alertas sanitarias a mayo que se revisan desde el programa de farmacovigilancia, de tecnovigilancia, de farmacovigilancia, y estas son las intervenciones farmacéuticas que hacen los químicos farmacéuticos con el acompañamiento de seguridad del paciente en lo que va del año. Estos son los errores de medicación a mayo del 2019, las reacciones adversas a mayo del 2019, los incidentes asociados a medicamentos a mayo, los eventos adversos asociados a medicamentos a mayo. Estos 3 que están aquí, los que están en esta curvita verde, son los que fueron serios o graves. La capacitación en el programa de tecnovigilancia, las alertas con dispositivos médicos identificadas y gestionadas. Todo el tiempo la ingeniería biomédica está entrando a las alertas que emiten estos entes reguladores de tecnología mundiales como la FDA, la Agencia Europea, la Agencia Española, el INVIMA nuestro, y identifica unas alertas, mira cuántas de esas implementaron a la institución, cuántas de esas aplicaron a la organización. Los incidentes asociados a los dispositivos, los eventos adversos asociados a los dispositivos y qué impacto causaron en los pacientes, cuántos de esos fueron daño leve, daño moderado, si causaron algún daño centinela. Cada 2 años aplicamos la encuesta de cultura de la HRQ. Ya yo no estoy tan convencido que esa sea la herramienta ideal para medir cultura, pero es una exigencia del ente acreditador nuestro. Nosotros estamos acreditados desde el año 2006 por el ICONTEC, que es el ente acreditador de Colombia, 17 por Joint Commission International. Y es una exigencia del ente acreditador medir cultura cada 2 años. Y nosotros, a través de la medición de la cultura, identificamos qué servicios están bien, qué servicios están mal, y además también identificamos a qué profesiones, si son médicos, enfermeras o terapeutas o
algún otro tipo de profesional que se necesita la intervención. No puedo mostrar aquí todas las diapositivas por eso. Y así es como ha evolucionado nuestra cultura de seguridad. Ustedes ven aquí, en el 2016 fue cuando inauguramos, en diciembre del 2015 inauguramos el edificio nuevo, y allí hubo un incremento, ingresaron 640 personas a la organización, y aparentemente el impacto en la cultura que tuvimos no fue tan grave. Eso era todo lo que tenía para mostrarles. Excúsenme por favor haberme demorado un poco más. Muchas gracias por su atención y comentarios y preguntas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Abrimos entonces al público. Preguntas. ¿Hay algún micrófono de...? Allá hay una. Doctor Lantos. Buenos días, muchísimas gracias. La verdad que sumamente estimulante y angustiante la presentación. A ver, todos tratamos de irnos a dormir tranquilos pensando que en nuestras organizaciones las cosas están funcionando y no vamos a tener problemas. Siempre, cada tanto hay un llamado a madrugada y nos preocupamos porque alguien se cayó de un segundo piso. Me pasó. Es un custodio de una persona que venía del servicio penitenciario y que se cayó porque una baranda no estaba bien. Tenemos que aprender de esas cosas también. Quiero hacer una línea de unión entre algo que mencionó Piñero, desafiar al doctor Pellizzari y escuchar el comentario del panel. Piñero mencionó que hay 4.000 millones de personas que viajan por el mundo. ¿Qué tiene esto que ver con una superficie 100% limpia en un hospital y con las infecciones que ocurren, como yo creo que una de las causas fundamentales en las que uno puede tener una intervención clara y hacer una diferencia? Y el desafío es preguntarse si una superficie que se ve 100% limpia en un hospital es una superficie segura. La medicina va avanzando. El doctor Fernando Pasterán, no sé si todos lo conocen, pero si no, creo que vale la pena que lo conozcan, es un investigador principal del Malbrán and Lees y trabaja con la OPS y con la Organización Mundial de la Salud. Tuve el privilegio de estar en una presentación de él donde hablaba de las superbacterias, bacterias que giran por el mundo, que se transportan en los medios de transporte, los aviones, entre otras, para las que ya no existen antibióticos. Y lo que se espera es que para 2050 va a haber una muerte cada 3 segundos por las superbacterias, es decir, que va a superar la muerte cardiovascular, la muerte por el cáncer, la muerte por accidente, todas estas juntas. Entonces, me parece a mí que tenemos que pensar de acá a 2050, posiblemente muchos de nosotros ya no vamos a estar en nuestra posición, pero es nuestra obligación empezar a trabajar hoy para hacer frente a los desafíos futuros. Muy bien. Bueno, una excelente pregunta. Yo le puedo comentar lo que hacemos nosotros. Hace 3 años nos hicimos la misma pregunta, doctor, y presentamos un proyecto para adoptar la luminiscencia como identificador de carga bacteriana de superficies. Realmente, desde que presentamos el proyecto fue una pelea muy dura porque los costos se incrementaban por los hisopos, pero fue una exigencia también para el tercero que hace la limpieza en el hospital. Desde hace 3 años implementamos la limpieza, la carga bacteriana, identificación de carga bacteriana en superficies, y lo hace tanto el tercero que hace el aseo como el líder de servicio, y va a calidad y hace una muestra también de eso y evaluamos las 3 medidas. No todas las superficies limpias realmente son seguras, hay muchas que tienen mucha carga bacteriana, y a través de ese instrumento que fue, yo diría, barato para la información que nos entrega, hemos podido ir disminuyendo de a poco la carga bacteriana en las superficies, y lo hacemos no solamente en superficies de computadores, sino también en las lámparas cielíticas o en los computadores que están dentro del quirófano o en la máquina de anestesia, en muchas superficies como una medida de seguridad. Obviamente no traje la curva porque no la podía presentar por el tiempo, pero es una actividad que nosotros hacemos regularmente. No, yo comentando lo que decía Jorge, digamos, es probable que la industria aeronáutica sea cada vez mejor. ¿Por qué? Porque básicamente los cielos no cambian. Digamos, la tecnología va a seguir mejorando, las innovaciones a veces tienen fracasos, como pasó con el 737-800 MAX, que en la innovación a veces se cometen errores.
Pero en salud es complicado, porque, digamos, los 4.000 personas que vuelan por el mundo en este momento vuelan por cielos que son parecidos todas las veces, más allá de la meteorología. El G20 tuvo en salud 3 objetivos, cuando ocurrió el año pasado en Argentina. Uno era la resistencia bacteriana. Entonces, la circunstancia donde ya los líderes políticos empiezan a preocuparse por temas de salud relacionados con resistencia bacteriana, confirma también lo que menciona Jorge sobre el riesgo de que ocurra en el futuro y el dinamismo que tiene el sistema de salud. Porque, si bien siempre lo dice en inglés, la seguridad del paciente es un blanco móvil. Entonces, lo más complicado no es que cambien las circunstancias que nos rodean, es que siempre nos tenemos que llevar al punto de que no hacemos lo que conocemos que tenemos que hacer. Entonces, como también decía Astolfo, la seguridad del paciente va a seguir, es una disciplina que tardó mucho. Ustedes piensan que, bueno, yo integro un grupo de personas que hace 25 años dijimos, uno se va a ocupar de esto, el otro se va a ocupar del otro. Los otros vienen festejando goles porque son disciplinas por ahí más valoradas y tal vez con el plazo del tiempo la seguridad del paciente va tomando el volumen que merece, básicamente porque el sistema de salud no está haciendo bien su trabajo. Entonces, esa es la oportunidad que creo que tenemos que tomar en cuenta y copiar de otras industrias cosas que tengan valor para la nuestra. Porque una vez mira a los pilotos de avión con mucha admiración y tienen sus méritos, particularmente el doctor Bosovich, pero básicamente el tema es que aprendiendo de él también charlando mucho y teniendo una visión tan clara como la que tiene él, nosotros los profesionales de la salud tenemos un nivel de complejidad que es único y que tenemos que seguir desarrollando herramientas para poder brindar los servicios que la gente merece. Nada más que con el ejemplo de la aviación, es algo que no se mencionó, que me parece importante, que es la gran presión social para que no haya accidentes de avión. O sea, la sociedad demanda eso, demanda seguridad. Hoy lo dijo, si la gente tiene pánico a volar y demanda. Yo creo que parte del problema es que la sociedad no percibe que los hospitales son lugares donde pasan cosas. Y no nos está demandando eso. Como no nos demanda eso, nosotros nos relajamos. Si tuviéramos una presión social continua, no cuando ocurre una cosa, no marcha de silencio a partir de un evento adverso, que generalmente lo que quieren es sangre y la carne de la persona y la penalización, es una presión de la sociedad para que realmente mejoráramos. No la sentimos, no hay presión de la sociedad. Entonces, en una parte, la sociedad no siente presiones, los líderes hospitalarios no sienten presiones, y entonces, sí, otras, pero no esta. Muy bien. Yo quería hacer una pregunta al panel y en particular a Astolfo. Me quedé pensando en su presentación y lo felicito, envidio ese trabajo. Si yo hiciera un cociente en relación al número de camas que tiene mi sanatorio, el porcentaje de ese trabajo que tendría que haber hecho, me siento muy mal, pero en la presentación escuché una parte que me quedó reverberando, que es que en Colombia mucho de esto es ley. Y mi pregunta concreta es, ¿qué impacto cree él que la existencia de una voluntad política y la implementación de leyes que obliguen a los prestadores de salud a cumplir con determinados estándares tienen qué impacto tiene esto en la realidad, en la implementación y en el resultado, y en el cambio de la cultura? Gracias. Tuve la fortuna de participar como técnico experto en el estudio IVEAS, cuando se hizo el estudio IVEAS en el 2007. Como era el técnico experto del equipo de Colombia. Y a partir del estudio IVEAS, el ministerio, en su licenciamiento, en el sistema de habilitación o licenciamiento, recomendaba a las instituciones que adoptaran una política de seguridad del paciente y que implementaran un programa de seguridad del paciente y que dedicaran una estructura de personas a la seguridad del paciente. Esa recomendación no tuvo mucho eco, eso ocurrió en el 2014. En las organizaciones. Algunas instituciones que trabajaban por calidad como la nuestra ya la tenían implementada desde hace mucho tiempo, otros empezaron a implementarlo con la recomendación, pero en el 2017 se volvió ley, porque el ministerio evidenció que no había tenido el impacto que se quería con la recomendación, de tal manera que se volvió ley nacional, independiente de donde esté el paciente, en qué región del país, es una ley nacional. Y ahí hay de todo, porque la cultura en Colombia cambia por las regiones, como debe ocurrir aquí también en Argentina. Entonces hay regiones muy adheridas a la ley, como la capital o las grandes ciudades, pero hay otras que son regiones olvidadas donde parece territorio de nadie. Y hoy día el sistema de habilitación ha entrado en una situación de alarma porque se están cerrando muchos hospitales que no cumplen con la ley. Y los verificadores van y los cierran.
y la gente tiene que atenderse, y si hay un solo hospital en una ciudad, ¿dónde se van a atender los pacientes si te cierran el hospital? De tal manera que hay una presión muy grande también del ministerio porque la ley se cumpla. Y hospitales públicos, que son centros de referencia que no cumplen la ley, no lo cierran, pero son metidos en el plan de desarrollo del director que tenga que desarrollar eso. Y una de los objetivos del plan de desarrollo del director es que no le cierren servicios en su hospital dentro de los 4 años que él va a trabajar en ese hospital. Y eso ha favorecido que la seguridad en el país se haya mejorado. No, sí, digamos, complementando, Colombia es un país que el sistema de salud está más centralizado, el nuestro tiene una circunstancia más federal, que ya conocemos, que más que federal está hecho pedacitos en diferentes circunstancias, pero sin matar la sorpresa, es muy probable que nuestro país, en un tiempo prudencial, involucre iniciativas de seguridad del paciente en forma formal. Pero recuerden que los ministerios regulan resoluciones ministeriales, hasta que eso va a tener un impacto más global si pasa por el Congreso y se genera una ley nacional. Así que tal vez haya un cambio que va a ser auspicioso y donde ustedes como representantes de sanatorios y hospitales van a identificar el tema de seguridad del paciente de forma más clara, pero habrá que ver cómo es el nivel de supervisión para que esto ocurra, ¿no? Marcelo, ¿quería decir algo? Sí, complementando un poco lo de Astolfo, no sé si la semana pasada o el mes pasado salió una publicación del BMJ hablando acerca de cuál es la efectividad real de las acreditaciones de las instituciones de salud para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de las instituciones. Y la verdad que hay bastante discusión acerca de la real utilidad que pueda llegar a tener, o cómo medir realmente que las implementaciones de las acreditaciones realmente son un cambio para mejor en las organizaciones. De manera que, y si uno analiza un poco lo que pasa con las acreditadoras, por lo menos las acreditadoras de instituciones, siempre acreditan procesos y no acreditan resultados. Es decir, no te van a pedir que tu tasa de infecciones sea baja, no te van a pedir que no tengas tantas caídas o que no tengas tantas lesiones por presión, sino que tengas un proceso para evitar las lesiones por presión o para controlar las infecciones o lo que sea, digamos, ¿no? Me parece que hay un proceso de maduración dentro de todo este sistema que tiene que todavía pasos que dar. Me acuerdo de una charla de Mark Chassin en el AHI el año 2015, que es el presidente de Joint Commission, donde él aceptó que había mejorado un poco la seguridad del paciente, pero muy poco, mucho menos de lo que realmente ellos esperaban después de todas las medidas que habían tomado, ¿no? De modo que me parece que estamos en un camino y que hay que ir como madurando ese camino para que se puedan dar los cambios realmente. Y todavía nos falta encontrar herramientas más efectivas, ¿no? A la hora de poder cambiar realmente la seguridad del paciente en una organización. Sí, quería preguntarle dos cosas. Bueno, muy buena la exposición, pero quería preguntar dos cuestiones. Una es, concretamente, ¿qué metodología utilizaron para que la gente que trabaja en un hospital se lave las manos y cuáles fueron los resultados? La tasa de adherencia al lavado de manos en mi hospital es actual. El mayo fue del 64%. Llevamos más de, 8 o 10 años tratando de pasar de esa es la cifra más grande que hemos tenido en estos 8 o 10 años. Nunca hemos podido pasar de ahí. Hemos tenido datos del 37, 38% en algunos meses. Y ahí nos toca nuevamente volver a hacer cosas para tratar de mejorar un poco eso. No ha servido la educación, no ha servido los diplomados, no han servido los emails individualizados, no han servido las charlas, no han servido la llevada de infectólogos. La gente no se sigue lavando las manos. En este momento estamos trabajando en una implementación de involucrar al paciente en ese proceso. Entonces, soy convencido de que cuando el paciente tome el mando, la gente se va a lavar las manos. Y con mercadeo estamos diseñando una estrategia, ya no puntual, coyuntural en un momento dado del año, sino todo el año, en el que el paciente, cuando entra el médico a verlo y lo va a tocar, le dice, pare, por favor lávese las manos en ese dispensador. Y eso lo estamos tratando para que el televisor del cuarto, cuando el paciente lo prenda, como en los hoteles, le traiga información del hotel, igual cuando prende el televisor necesariamente le trae el aviso del pare, lávese las manos primero antes de tocarme. O pare, ¿qué me va a poner en ese medicamento? ¿Cuál es el efecto secundario de ese medicamento? Así que avanzamos en una estrategia, estamos avanzando en una estrategia nueva de
de involucrar al paciente en su seguridad como un ente regulador ya mucho más directo y que tenga mucho mayor impacto, porque pues yo soy cirujano y no me gustaría que ningún paciente me dijera, pare doctor, lave las manos primero, antes de tocarme, o a una enfermera. Así que pensamos que eso con el tiempo va a generar un impacto positivo en el cambio del hábito de los médicos y de los profesionales de la salud, y esperemos que así sea. Pero todavía estamos en la implementación, posiblemente va a arrancar en octubre, según el proyecto de la presentación. Me dicen que nos estamos pasando de hora. Creo que nos quedaríamos un rato largo todos charlando, pero lamentablemente tenemos que cumplir el horario que siempre es tirano. Gracias por escucharles. Muchas gracias.